Bueno, vamos a hacer una pequeña retroalimentación de lo que hemos visto de dictaduras militares en América Latina a partir de 1959 hasta 1990 duró esta época de dictaduras militares. ¿Por qué se originaron? ¿Quiénes fueron los que encabezaron estos dos grupos en América Latina? ¿Qué tiene que ver la Segunda Guerra Mundial con las dictaduras militares en América Latina? ¿Por qué nos afectó esa Segunda Guerra Mundial a nosotros? Así que vámonos hacia la lectura. Le voy a pedir a Nicole que me ayude con donde dice vocabulario. Vamos a repasar lo que es el concepto de dictadura militar. Ok, Nicole Herrera, ayúdanos por favor con la lectura. A ver, Nicole, ahí tienes activado el audio. Buenos días, Luz. Buenos días. Dictadura militar es una forma de gobierno caracterizada por el autoritarismo y la concentración de todos los poderes y funciones del Estado en las Fuerzas Armadas. Las funciones ejecutiva, legislativa y judicial se ven vulneradas, por lo que es una forma de gobierno opuesta a la democracia. Ok, una forma de gobierno opuesta a la democracia. Y la democracia es la oportunidad que tenemos nosotros de elegir nuestras autoridades mediante el sufragio, levantar nuestra voz si no estamos a favor de algo. Ok, Dylan, ayúdanos por favor, donde se está moviendo el cursor con la lectura. Le dejo abierto el audio. Allí. Buenos días. Buenos días. En 1959 triunfó en la isla de Cuba una revolución dirigida por Fidel Castro, que adquirió un carácter socialista y que mostró a los norteamericanos las posibilidades reales que procesos similares se repitiesen en el resto de América Latina. Yeah. Al final de la Segunda Guerra Mundial, la lucha por la repartición, escuche, aquí está el problema, la raíz del asunto. Después de la Segunda Guerra Mundial, los triunfadores, Estados Unidos y la Unión Soviética, URSS, ¿verdad? Bueno, ellos se vuelven dos grandes triunfantes, dos grandes potencias mundiales. Estados Unidos defiende el capitalismo. La Unión Soviética defiende el comunismo. Cada una con su ideología. El capitalismo, que usted puede invertir su dinero, puede generar riquezas, bueno, etcétera. Ya sabemos lo que es el capitalismo. El comunismo es la igualdad en todos los aspectos en la sociedad. Supuestamente. Ok, vamos. Pero en sí el comunismo es una sola persona en la cual recae toda la autoridad. Es decir, que una sola persona va a mandar en la sociedad. Solo una persona sale beneficiada y su grupo, ¿verdad?, que le rodea. Ese es el comunismo. Aunque la ideología del comunismo es la igualdad de derechos, la igualdad en todo. Eso dicen los comunistas. Pero sabemos que eso no se lleva a la realidad. Entonces, ¿qué quiere Estados Unidos? El decreto, una ley, ¿se acuerda que vimos hace unas 3 clases pasadas, 3 semanas atrás? Que Estados Unidos no quería que ningún país europeo interviniera en América Latina. Eran los americanos para los americanos, América para los americanos. El resto de países no tienen nada que hacer aquí. Implementan esa famosa escuela de las Américas, en las cuales les enseñan a los grupos militares a torturar, a interrogar, a asesinar, en otras palabras. Esa escuela especializada en hacer que los gobiernos que no están a favor de Estados Unidos
se caigan o les den los más famosos golpes de Estado. Entonces, la amenaza es la que Dylan acaba de leer. Cuba entabló una revolución dirigida por Fidel Castro y el Che Guevara. Anote allí. Para mañana, investigue todo sobre la Revolución Cubana. Va a investigar y va a leer porque mañana vamos a hacer un debate sobre la Revolución Cubana y sobre este régimen que todavía gobierna Cuba, que es el comunismo. ¿En qué ha beneficiado a Cuba el comunismo? ¿Qué es lo que ha llevado a Cuba con respecto a este movimiento, el comunismo? Tengo mucho que aportar con respecto al comunismo en Cuba. Así que cada uno de ustedes va a investigar el comunismo en Cuba, la revolución cubana, en qué ha beneficiado a los cubanos. Usted va a investigar y va a conocer mucho más sobre esto. Bueno, ahora, la Unión Soviética llegó sus tentáculos hasta Latinoamérica y ayudó para que se realice esta revolución cubana y se implante el comunismo en Cuba. Estados Unidos prendió todas las alarmas porque habían otros países, como vimos ayer, que también estaban prestando oído a la Unión Soviética. Así que Estados Unidos dijo, antes que comiencen a quitarme mis minitas de oro, porque para Estados Unidos somos esas minitas de oro, esos lugares donde él tenía las empresas, las industrias, había hecho grandes plantaciones en el ámbito agrícola, ya estaba tomado el del canal de Panamá. Bueno, Estados Unidos era América para los americanos y la Unión Soviética era un peligro para ellos. ¿Qué hacen? Cuando él tiene todo listo, sus estudiantes en la Escuela de las Américas, los infiltra a mirar qué están haciendo los gobiernos, si los gobiernos les quieren dar la espalda, es decir, si los gobiernos le quieren dar la vuelta a Estados Unidos, como Cuba lo hizo, cómo está el pueblo, cómo está la sociedad. Cuando se daban cuenta que algún presidente por allí ya no les quería seguir aportando, ¿verdad? Ni dejando que Estados Unidos los guíe, entonces ahí enviaban a los estudiantes de esa Escuela de las Américas para mandar a dar golpes de estados e instaurar las dictaduras en América Latina. Así que el gobierno estadounidense es el que promueve e instaura las dictaduras en América Latina a finales de la década de 1950, es decir, por 1959. Todo esto en favor, el lema ahora era así, el bienestar, la seguridad nacional. Este era el nuevo lema que Estados Unidos había implantado a través de las dictaduras, que él estaba a favor de la seguridad nacional, es decir, para resguardar la seguridad nacional en cada país. Vamos, Elizabeth, ayúdanos por favor con esta parte de aquí. Allí mira si puedes activar. Las dos hermanas. Sí, hija. Buena parte de los dictadores militares fueron formados especialmente por los Estados Unidos en la llamada Escuela de las Américas, cuyo nombre oficial es Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad, una institución de formación militar que al final de la Segunda Guerra Mundial se ubicó en Panamá. Por varias denuncias se conoce que en las escuelas de las Américas se enseñaron métodos de represión, tortura y asesinato.
El principal instrumento ideológico en el que se basaron las dictaduras militares promovidas por los Estados Unidos fue el terror al comunismo. La lucha contra este justificó todo tipo de violación a los derechos humanos, que incluyen cientos de miles de muertos y desaparecidos en toda América Latina. Ustedes escucharon el terror al comunismo. O sea que Estados Unidos tuvo miedo frente al comunismo porque ya estaba ganando adeptos. Es decir, que ya habían países que estaban en conversaciones. Así que Estados Unidos se iba a ver perjudicado y decidió cortar por lo sano, o en otras palabras, más que cortar por lo sano, darle un jarabe para la enfermedad del comunismo y que no se implantara en América Latina como ya se había hecho en Cuba. Ahora, en Cuba, Estados Unidos tenía bases como las, ¿se acuerdan que aquí en Ecuador había bases militares que en el gobierno de Correa los mandaron fuera? En Cuba también habían bases de militares y una cárcel de alta o máxima seguridad que se llamaba la Guantánamo. Está aún allá. Cuando llega este grupo de jóvenes revolucionarios encabezados por Fidel Castro y toman Cuba y se instaura, gracias a la ayuda de la Unión Soviética, el comunismo, entonces lo mandan a Estados Unidos y cierran ya todo lo que él tenía allí. Entonces, los intereses de Estados Unidos estaban en juego. El terror al comunismo hizo que enviaran las dictaduras o empezaran las dictaduras en América Latina. Ahora, la tarea, la actividad que yo les expliqué ayer, están en estas dos páginas. Aquí está. ¿Qué va a hacer? Nuevamente voy a explicar. Un organizador gráfico, nada de nubecitas, ni nada de letras. Un organizador gráfico, en el cual usted va a título, vaya anotando, título, dictaduras militares en América Latina, 1959-1990. Ese fue el periodo de las dictaduras militares. Ahora sí usted va a hablar de cada una de las dictaduras militares. Paraguay, ¿quién encabezó esa dictadura? El periodo que duró esa dictadura. Y no vamos a decir lo bueno, sino lo malo que pasó allí. Que por cierto, en las dictaduras, todas estas dictaduras, lo que más hubieron fue, los llaman los desaparecidos. Jóvenes, obreros, que ya no estaban de acuerdo con lo que hacían los militares y los mandaban a desaparecer. También ellos los llamaban a este grupo de protestantes los subversivos, o también algunos los llamaban como los revolucionarios, o ahora los llaman los, como esta clase de guerrilleros, más o menos por ahí, eran parecidos. Entonces usted va a ser el organizador. Aquí están los países: Paraguay, Brasil, Chile, Uruguay. Nos damos cuenta que ayer que vimos es la muerte del presidente chileno Salvador Allende en manos de Augusto Pinochet, después que él lo había colocado en ese lugar. Al poco tiempo, al agosto, al mes, él le da un golpe de estado. Mire cómo los tentáculos de Estados Unidos hace que él ingrese al gobierno de Allende, y estando allí le da el golpe de estado, y por cierto, porque él no quería abandonar el poder, fue asesinado. Como yo les digo, uno de los también genocidas es este chileno Augusto Pinochet, y muchísimos jóvenes desaparecieron en su gobierno que hasta ahora son encontrados. Si tiene sueño, lávese la carita, porque a esta hora debe estar atento a las clases. Debería estar escribiendo todo lo que estoy diciendo para que hagan las tareas, escriban. Ok, entonces va a ser el organizador, va a hablar de cada una de estas dictaduras que se dieron en América Latina.
Es que muchas veces nosotros, bueno, como a nosotros no nos ha pasado, típico de la pandemia, mientras a nosotros no nos llegaba la pandemia, nosotros bien frescos. Pero usted no sabe que el pasado puede regresar. Imagínense que se instaure una dictadura, pero ahora de forma global. Se nos violan, número uno, los derechos humanos, chicos. No podemos circular libremente. Hay estados de excepciones, hay horas en las cuales usted puede estar en la calle, hay momentos en los que usted ni siquiera es libre para poder expresarse porque siente que todo el mundo le está escuchando, y si usted dice algo que no le gusta al gobierno, pues la mandan a apresar, le hacen un seguimiento político y de todo. Así eran las dictaduras. Para mí, muy parecidas al comunismo. El comunismo es lo mismo. No hay libertad. Los derechos humanos, los derechos son violados de la sociedad, del pueblo. Ahí usted no es libre de hablar, usted no es libre de comprar cualquier cosa que quisiera en su casa, aún no es ni libre ni para alimentarse de lo que usted desea, que si yo quiero ese buen televisor de 500 pulgadas, yo la compro. Tampoco es libre ni para eso. Así que investiguen bien lo que le pasa a Cuba y usted no va a querer que nunca se instale el comunismo en nuestra sociedad, porque la situación es bien fuerte. Imagínense ahora como un totalitarismo mundial en todos los ámbitos. Los militares toman el poder y ahora sí el pueblo es subyugado, o como la imagen que veíamos la vez pasada, que la democracia es aplastada y ya no tenemos ni voz ni votos para elegir, sino que nos imponen un régimen militar, un autoritarismo, una sola persona. En este caso, en las dictaduras eran los militares que estaban a la cabeza. Pero bueno, esta etapa duró hasta este periodo, porque el último fue en Chile, este fue el que más tuvo tiempo, pero ya a partir de 1979 empezaron ahora sí nuevamente a ver estos grupos revolucionarios, estos grupos que ya estaban cansados de los dictadores, la sociedad estaba cansada de ser gobernados por los militares, y es un nicaragüense, porque del grupo sandinista, encabezado por Daniel Ortega, quien dice, bueno, es todo o nada. ¿Son ellos o somos nosotros? Y cuando alguien se decide, los demás dicen, bueno, y si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no? Y es así que allí empieza la primera parte, luego Ecuador, y así se fueron ya Uruguay, Paraguay, sacando a estos dictadores del régimen totalitario, y se implanta, nuevamente se retoma la democracia. En Ecuador, con las elecciones y nuestro nuevo presidente, Jaime Roldós Aguilera, Ortega también llega al poder después de hacer esta revolución con este grupo sandinista. Nos vamos a ir a el texto, página 128, si no me equivoco. No, 127. Ok, página 127. No, vamos a trabajar la página 127 y hasta aquí voy a revisar. Página 127. Pregunta número 1. Responda. ¿Por qué Estados Unidos impulsó la guerra contra el comunismo y apoyó el establecimiento? No solamente apoyó, él creó esto y apoyó el establecimiento de dictaduras militares en América Latina, porque Estados Unidos impulsó la guerra contra el comunismo. Pregunta número 1. ¿Por qué impulsó Estados Unidos la guerra contra el comunismo, Saúl Ramírez? ¿Por qué Estados Unidos impulsó la guerra contra el comunismo? Por sus guerras. Por sus guerras. ¿Cuáles guerras?
las que escuché y leí que estaba diciendo. ¿Por qué Estados Unidos impulsó la guerra contra el comunismo? Parco, enciende la cámara. ¿Por qué Estados Unidos impulsó la guerra contra el comunismo? ¿Por qué? ¿Por qué él decide enfrentar de manera directa al comunismo? Venezuela. ¿Por qué enfrenta Estados Unidos al comunismo? Recordemos que Estados Unidos, ¿qué era? La Unión Soviética era el comunismo. ¿Y Estados Unidos? Buenos días, hermana. Bueno, primero fue por lo que usted dijo, porque lo creó, y después porque se dio cuenta que el comunismo se estaba expandiendo por todo el mundo. Entonces, trató de detenerla para expandir su creación. Ok, recuerda que Estados Unidos respeta el capitalismo y el comunismo es del otro lado. Esa es la igualdad, supuestamente la igualdad, ¿verdad? Entonces Estados Unidos dijo, ¿cómo? Aquí tengo que hacer algo porque había una frase en el libro que dijo, el terror. Estados Unidos estaba teniendo terror porque el comunismo se estaba expandiendo, como dijo Venezuela. Ok. ¿Y por qué apoyó el establecimiento de dictaduras militares? ¿Por qué la apoyó Vega? El establecimiento de dictaduras militares. ¿Quién de la Cámara, Romero? ¿Por qué apoyó el establecimiento de dictaduras? Vega. ¿Por qué apoyó el establecimiento de dictaduras? Es decir, ¿por qué apoyó y por qué creó esta Escuela de las Américas para derrocar a los presidentes? Porque aquí no. ¿Por qué Estados Unidos apoyó, creó las dictaduras militares en América Latina? ¿Por qué las creó? ¿Por qué creó todo esto? Esta situación en América Latina. Nicole Herrera. Porque Estados Unidos crea las dictaduras para ser instauradas en América. Para así combatir más fácilmente con más apoyo contra el comunismo. Ok, muy bien. Y también para tener todo controlado. Que todo lo que él había invertido en América Latina no venga otro a mesa puesta, como saben decir ustedes en los dichos populares, y se tome, ¿verdad? Como en Cuba lo habían mandado sacando, entonces dijo Estados Unidos, me van a hacer lo mismo aquí. Y he invertido mucho. Y gracias a nosotros es una potencia mundial. Y como su mente, el capitalismo es puro dinero, 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 entonces sus ganancias iban a ser eliminadas. Y era su enemigo, su peor enemigo y su terror era el comunismo. Ok, dice el número 2. Enumere los países de América Latina que se instauraron dictaduras. Y ahí están. Los países son Paraguay, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Nicaragua, Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. Hubieron países como El Salvador que ellos nunca instauraron dictaduras militares. Hasta allá no llegaron esos tentáculos. Número 3. Contesta. ¿De qué manera las diversas dictaduras militares en América Latina
cumplieron con su misión de protección al capitalismo. ¿Está escuchando? Las dictaduras lo que querían era proteger el capitalismo y combatir al comunismo. ¿Se logró o no se logró este objetivo, Romero? Mediante las dictaduras se logró proteger al capitalismo y combatir al comunismo, ¿sí o no? ¿Por qué? Te me fuiste, Romero, no te veo. Ok, estudiante que no me contesta significa que no está en clase. Continúo. Bone. Estados Unidos cometió, cumplió el objetivo de cuidar el capitalismo y combatir al comunismo, ¿sí o no? Sí, creo, hermano. ¿Cómo que sí creo? Cuando él instaura las dictaduras, cumple la misión de proteger el capitalismo y combate al comunismo. Justin Morales. Buenos días, hermano. Buenos días, Justin. ¿Me puede repetir la pregunta? Cuando Estados Unidos, ¿verdad? Él incentiva y lo crea estas dictaduras, ¿tú crees que cumple la función de proteger el capitalismo? Porque él es el que imparte esta filosofía, este pensamiento ideal del capitalismo. ¿Tú crees que sí protegió el capitalismo? ¿Protege o no protege el capitalismo? Con las dictaduras. No. ¿No lo protegió? Ok. No. Continuamos. Dylan, ¿tú qué opinas? ¿Lo protegió o no lo protegió al capitalismo con las dictaduras? Sí. No. ¿Sí o no? No. No lo protegió. Bueno, les explico esta El parte. capitalismo. Ujú. No. Ya, les explico esta parte, chicos. Cuando Estados Unidos impulsa las dictaduras, su primer objetivo es cuidar el capitalismo, el capital que estaba invertido. Número 2, cuando Estados Unidos incentiva las dictaduras, él quiere combatir al comunismo. ¿Le puso un pare? Sí, se lo puso, porque no hubieron más países que se hicieron comunistas. Y sí protegió el capitalismo, sí lo hizo, porque solo Cuba se hizo comunista, porque él tomó medidas extremas a tiempo, chicos. Estados Unidos sí cumplió su cometido, cuidar el dinerito, cuidar su bienestar, sí lo hizo. Chicos, les subo las preguntas al grupo de tareas que van a contestar de esta clase. Bueno, chicos, hasta aquí ha llegado nuestra clase del día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Reviso tareas y el libro hasta página 127.